Durangaldeko turismo sektoreari laguntzeko antolatutako formazio saio hauek udazken honetan. 8 gai aztertuko dira saio hauetan eta guztira 10 saio antolatuko ditugu. Sektorearentzako bereziki urte gogorra izaten ari den honetan, nolabaiteko etengabeko formakuntza egitea lagungarri izango dela danontzako, pentsatzen dugu enpresa hobekuntzarako. Gaurko saioaren gai hau izango da, enpresa turistikoen online marketingaren eta sare sozialen erabilera. Honako hau lehen saioa izango da, eta bigarrena azaroaren 17an burutuko dugu, goizeko 11etan baita ere. Gaurko saioa Miguel Loitxate marketing turistikoan adituak emango du, blogerra, influencerra, hainbat izenez ezagutzen duguna. Saio honen bukaeran, galderak Migueli egiteko, azpian agertzen den chat herramientaren bitartez egin ahal izango dugu. Eta, pixkat amaitzeko, formazio saio hauek aurrera eramateko Urkiola Landa Garapenerako Alkartearen esfortzuari esker izan da, baina baita ere Eusko Jaurlaritzako turismo merkataritza eta kontsumo sailaren laguntza eta Bizkaiko Foru Aldundiko ekonomia sustatze sailari esker. Azkenean zuek parte hartzaileontzat saioa interesgarri izango delakoan gaude. Bakarrik danoi osasuna eta normaltasunera nolabait bueltatzen garenean, ea danok jarduera turistikora bueltatzeko gai izaten garen, eta orduan Durangaldean ongi etorriak izango zaretela, esaterik besterik ez. Orain erdaderara pasako naiz. Como he dicho, bienvenidas y bienvenidos a todos a este seminario webinar de temática turística o dedicada a las empresas de turismo. Durante este otoño, la Asociación de Desarrollo Rural Urkiola de Durangaldea ha organizado 10 sesiones de formación con 8 temáticas. Y de alguna manera lo que queríamos en este año especialmente duro para el sector era aportar una ayuda para la formación continua. La temática de hoy será marketing online y redes sociales para empresas turísticas. Esta será la primera sesión y la segunda sesión la llevaremos a cabo el 17 de noviembre. La formación de hoy será impartida por Miguel Loitxate. Y por último destacar que la organización de estos seminarios se han llevado a cabo gracias al esfuerzo de la ADR Urkiola, pero también a la ayuda recibida por el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco, así como el Departamento de Desarrollo Económico de la Diputación Foral de Vizcaya. Solo esperamos que el seminario sea de vuestro interés, que nos veamos en las próximas sesiones. Esta es la quinta, nos quedan todavía 5, si no recuerdo mal. Mucha salud para todos. Cuando lleguemos a la normalidad o a cierta normalidad, mucha actividad turística para todas y todos. Y que, en ese momento os esperamos en Durangaldea. Estas jornadas las hemos organizado con la ayuda de la empresa Wine Tourism School, especializada en formación y consultoría turística. Y, David Mora nos presentará la formación de hoy y un poco el perfil de Miguel. Eskerrik asko denoi. Miguel, si me pones la presentación y así vemos el calendario, aunque Katy ya ha avanzado las sesiones que tenemos pendientes. Lo que hemos intentado es que de alguna manera y con cierta coherencia los contenidos se van uniendo. Recordáis que la anterior fue sobre storytelling, la anterior conmigo fue así una visión general sobre la promoción, comunicación y comercialización turística y pues Miguel va a continuar tirando un poco del hilo de storytelling y por supuesto de la parte de promoción y comercialización o comunicación turística. En su caso, como veis, lo mismo que va a suceder con las sesiones de vídeo, va a tener doble sesión, porque la intención que tenemos es que haya una componente práctica de las sesiones de Miguel, lo mismo que las de Adolfo, ¿no? Miguel les comentará, digamos, cuáles van a ser las opciones prácticas para que también os vayáis involucrando. Y además es muy interesante que hoy, creo que es, también es normal que sea con Miguel cuando tenemos más asistentes, porque es un tío muy conocido, aparte de un gran profesional. Sí.
Y lo bueno es que tenemos un poco de todo, porque estaba viendo aquí el registro de personas que estáis, ¿no? Aunque no todos, lógicamente no todo el mundo se ha llegado a conectar, pero tenemos muchos destinos a nivel, bueno, a nivel de país, a nivel de territorio histórico, a nivel municipal y también comarcal incluso. Pero tenemos agencias de viajes, organizadoras de eventos, tenemos empresas de actividades, tenemos alojamiento, restauración, con lo cual pues tenemos un poquito de todo, ¿no? Que para esa parte práctica que comentará Miguel, pues yo creo que nos va a venir muy bien. Así que, bueno, nada, aquí tenéis el calendario, tenemos hoy la primera con Miguel, el 17 será la siguiente, entre medio pues vais a tener una con Manuel Romero, otro de los socios de One Tourism School, que va a ser una sesión un poco más larga para hablar sobre Canva, que es la herramienta de, digamos, un poco de grafismo de diseño que solemos utilizar y que es muy fácil de utilizar, pero que queda muy profesional. Tendríais una segunda con Manuel, pero en este caso es sobre innovación enogastronómica, y acabaríais con Adolfo sobre creación de vídeo, ¿vale? Que también tendrá esa componente práctica que tendrá la de Miguel. Y bueno, pues a Miguel yo creo que no hace falta que le presente, seguro que le conocéis mucho mejor que a mí, incluso lo conoceréis personalmente, de Barneteguis, de sesiones, de eventos, así que yo creo que está representadísimo por su trabajo como blogger, como profesional, como generador de contenido, etcétera, etcétera. Así que nada, Miguel, muchísimas gracias por tenerte aquí, muchas gracias a todos los asistentes y yo me desconecto. Muy bien. Bueno, egunon guztioi eta eskerrik asko webinar honetara etortzeagaitik, eta bueno, espero dugu baliagarria izatea behintzat hemen kontatzen duguna. Bueno, bienvenidos a todos, buenos días y encantado de teneros por aquí y esperamos que lo que vaya contando hoy en este webinar pues os lo llevéis un poco para casa y podáis poner en práctica pues alguna de las cosas que vayamos comentando por aquí, ¿vale? Bien, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, vamos a hablar un poco de esa parte del marketing online, marketing digital, un poco muy concentrada a nivel de herramientas, técnicas y cosas que podemos hacer un poco nosotros por nuestra cuenta, de alguna forma, para ir mejorando la visibilidad y el posicionamiento un poco que tenemos en Internet y en el mundo digital en general, ¿vale? Entonces, aquí vemos una especie de índice de contenidos, que es lo que vamos a tocar hoy un poco. Hoy sí os quiero decir que vamos a tocar muchos conceptos, va a ser como una especie de chaparrón de conceptos, de siglas, de acrónimos y tal, con la idea de que no salgáis hoy siendo expertos ni en Twitter, ni en Google My Business, ni en SEO, pero que sí os llevéis ya unas pinceladas de cara a que os sirvan de alguna forma para profundizar a posteriori pues en esa línea que puede ser interesante o que ayer decíais que pueda ser interesante, por ejemplo, para vuestros negocios, para vuestros destinos o lo que sea. Vale, como comentaba David, el tema de los ejercicios de cara a la segunda sesión práctica de la semana que viene. Sí os voy a invitar, por supuesto no va a ser obligatorio, a realizar un par de ejercicios que os ayude eso, a mirar un poco cómo estáis vosotros a nivel digital, un poco cómo está vuestro destino, vuestro alojamiento, vuestra empresa de actividades o lo que sea. Lo comentaremos al final, pero sí quería adelantar que sí me interesa, de alguna forma, quien quiera que le hagamos hasta un máximo de 5 auditorías en general, un poco para todos los asistentes que estáis, de cómo está vuestra web, de cómo tenéis los perfiles en redes sociales o demás, pues lo vais dejando en el chat o luego os pondré mi correo para que simplemente, pues bueno, me digáis, oye Miguel, ¿puedes echar un vistazo a nuestra web a ver qué tal está, qué te parece, qué se puede mejorar? O, joder, no controlamos Instagram, ¿puedes echar un vistazo a nuestro perfil de Instagram? A ver qué mejorarías tú, tal. Bueno, vamos a intentar para el martes que viene, pues de alguna forma, con todas esas dudas y potencialidades de mejora que nos hagáis llegar, pues de alguna forma analizarlas y el martes compartirlas de forma pública. Es decir, seguro que habrá puntos en común entre todos, por lo que yo creo que es bueno que las compartamos porque va a haber errores, áreas de mejora que se pueden repetir y yo creo que es bueno pues eso, que todo el mundo esté un poco al tanto de cosas que pueden ayudar a mejorar vuestros negocios. Entonces, lo dicho, las auditorías sin ningún compromiso también, pero hasta un máximo de 5 auditorías un poco express, rápidas, sí podríamos hacerlas para el martes que viene. Luego la última transparencia os pondré el email y volveré a repetir este tema, ¿vale? Bien, nos metemos en harina.
Yo creo que David en un webinar pasado ya os hablaba del inbound marketing, que es un poco el marketing de contenidos o el marketing de atracción un poco que se lleva ahora, ¿no? Es decir, no es el marketing un poco de puerta fría de ataque directo que había antes, sino que el inbound marketing al final es un conjunto de herramientas y técnicas que lo que pretenden es ir dando contenidos, por eso lo de marketing de contenidos, a los usuarios que les sean valiosos, que lo vean como algo atractivo, para ir poco a poco trayéndoles en el embudo de conversión hacia donde a nosotros nos interesa, ¿no? Ya sea nuestra web, ya sea nuestro motor de reservas, ya sea donde de alguna forma vamos a convertir. Bien, el inbound marketing tiene diferentes etapas. Nosotros hoy nos vamos a centrar en estas dos principales, que son, pues, en eso, en llegar a ese consumidor que está buscando información por Internet. Vamos a intentar captarle y vamos a intentar traerle un poco hacia nuestro terreno, ¿no? De cara a que convierta, a que nos haga una reserva, a que nos pida información, a que nos mande un email, se descargue un formulario o un catálogo. El término conversión vais a ver que va a estar bastante presente a lo largo de la charla que vamos a dar hoy. Pero como digo, nos vamos a centrar un poco en estas dos primeras fases que serían como una especie de ligoteo sano, ¿vale? Con ese usuario de cómo intentar atraerle hacia nuestro terreno. Bien, cuando hablamos de marketing contenidos, es importante recalcar que tenemos que hablar de proveer contenidos relevantes en el momento oportuno. Esto es muy complicado, y hay que admitirlo, porque vivimos rodeados de una jungla de contenidos brutal en este sentido. Esto es lo que pasa, para que os hagáis una idea, en un minuto de Internet en el año 2020. Hay 4,1 millones de búsquedas en Google, se ven 4,7 millones de vídeos en YouTube, hay 700.000 scrolls en Instagram, tweets, se mandan 59 millones de mensajes de mensajería instantánea. Como comprenderéis, destacar aquí es muy complicado. ¿Por qué? Porque vivimos en un paradigma de contenidos efímeros, de compartir en redes sociales, compartir una story en Instagram, pero son contenidos que normalmente se pierden. En muy poco tiempo, en 24 horas máximo, se pierden y poca gente de alguna forma se acuerda de ellos, ¿no? Entonces, en el marketing de contenidos es muy interesante y yo creo primordial diferenciar entre estos contenidos efímeros, que muchas veces van asociados a redes sociales, y diferenciarlos con los contenidos persistentes, es decir, aquellos que publicamos en nuestra web, se publican en un medio online, en un blog, en un soporte de alguna forma, que luego va a ser buscable y encontrable por los usuarios de Internet. Porque muchas veces esos contenidos efímeros, lo que decimos, desaparecen y no hay posibilidad de encontrarlos. En cambio, si generamos contenidos persistentes que perduran en el tiempo, esos son los que nos interesan, porque van a ser encontrables por los usuarios y van a ser un foco de atracción para lo que decíamos, traerles luego hacia nuestra web o hacia el terreno de alguna forma que nos interese. Importante diferenciar eso entre contenidos efímeros y persistentes, ¿vale? Bien, el primer gran lema, por decirlo de alguna manera, de hoy: sin una buena web no hay paraíso. Esto yo creo que nos lo tenemos que tatuar todos en la frente, en el brazo o en aquella parte del cuerpo que más estemos acostumbrados a mirarnos. Es importantísimo hoy en día tener una web que sea atractiva, visual. Al final, si queremos vender, lo que tenemos que hacer es tener una buena web. Es decir, por ejemplo, el caso Urkiola es bastante interesante de ver, ¿no? Por ejemplo, hay otros parques naturales, por ejemplo, que tienen tienen unas webs súper atractivas, súper visuales y demás. En cambio, Urkiola, que ojo, está muy bien posicionado en Google, esta web, por ejemplo, que al final se considera de alguna forma como la web oficial del parque natural, pues bueno, realmente luego entras en la web y el usuario se lleva un chasco en este sentido, una decepción, ¿no? Lo que decía, hay otros parques naturales, hay otras webs que, bueno, pues de alguna forma se lo ganan y han invertido recursos, tanto tiempo como dinero, pues en tener un poco esa buena imagen que tan importante es hoy en día. Bien, hablamos de tener una buena web. Una buena web tiene que conllevar que esa web tiene que ser mobile friendly o responsive, o llámale como quieras. Es decir, se tiene que ver bien en todo tipo de dispositivos móviles. ¿Por qué? Porque esto os lo pongo un ejemplo y está sacado de mi blog, pero el 70% de la gente que accede a mi blog, por ejemplo, lo hace desde un dispositivo móvil. Y en muchas webs este porcentaje pues, puede ser incluso más alto. Es decir, en esas búsquedas instantáneas que hacemos un poco pues, para reservar un restaurante, un alojamiento, lo que sea. Es decir, esa web tiene que estar preparada para lo que busca el usuario y para el dispositivo desde el que lo busca.
lo que decíamos, conversión. Esta es la palabra de alguna forma maldita, ¿vale? Al final lo que vamos a intentar es traer a esos usuarios que están divagando por internet o están buscando lo que necesitan, y lo que vamos a intentar es traerles hacia nuestra web para que conviertan. ¿Qué es una conversión? Pues es lo más difícil de todo, pero bueno, conversión puede ser cerrar una venta, es decir, que me reserven una mesa, que me reserven una actividad, una visita guiada, una habitación, o por qué no, que me llegue al formulario de contacto y me envíen un email o se descarguen mi tríptico de visitas guiadas y actividades, por ejemplo, ¿no? Eso es conversión, es decir, conversión siempre es una palabra que va asociada a un objetivo de negocio, y es en lo que tenéis que empezar a pensar. Más allá de estar en redes sociales, tal y cual, siempre vamos a estar en el mundo internet, en este mundo digital, siempre pensando en clave de objetivo de negocio. Es decir, ¿para qué estoy aquí? Porque quiero vender más, porque quiero de alguna forma que me reserven más. Vamos a intentar pensar hoy un poco en esa clave, ¿vale? Y en esa jungla digital un poco en la que estamos inmersos, con impactos continuos publicitarios, promocionales y de marketing, pues bueno, vamos a ir viendo una serie de armas y herramientas que, a mi entender, os pueden ayudar un poco en vuestro día a día. Otro de los conceptos, de ese chaparrón de conceptos que vamos a ver hoy, el tema del posicionamiento. Si yo genero contenidos, al final estoy generando contenidos con idea de que sean contenidos persistentes, que perduren el tiempo y lo que decimos, que sean encontrables por el usuario. SEO viene de las siglas, se refiere a Search Engine Optimization, es decir, que esos contenidos posicionen bien en los buscadores de Internet. El buscador que mayor cuota de mercado tiene en España, de lejos, sabéis todos que es Google, que lo controla y lo ve todo. Entonces, lo que hagamos tienen que ser contenidos de alguna forma pues que vayan orientados a posicionar bien en diferentes buscadores, sobre todo en este caso en Google, ¿no? A nivel de España. Entonces, vamos a intentar que los contenidos que generemos pues estén optimizados para que aparezcan en esa primera página de resultados que veis aquí, ¿no? Quien está en la segunda página de resultados suelen decir que es el mejor lugar para esconder un cadáver. Es decir, nadie consulta ya la segunda página de resultados de Google. Si no estás en la primera, como quien dice, se puede decir que estás muerto. Entonces vamos a intentar estar ahí, en esa primera página de resultados, y vamos a ver qué cosas se puede hacer. Bien, estamos muy acostumbrados a hablar de nuestro negocio, es decir, yo es que tengo la mejor cama, es que cocino mejor que nadie, es que mi destino es la leche, tiene unas rutas de senderismo acojonantes que gustan a todo el mundo. Bien, nosotros podemos pensar de una manera, pero tenemos que hacer el proceso inverso. Es decir, nos tenemos que poner en la piel del usuario que está tecleando frente al buscador, sea Google, sea Bing, sea Yahoo, sea quien sea. Es decir, nosotros podemos hablar de un término concreto, pero quizá ese término no se utiliza por ese usuario. El usuario lo busca de otra forma. Voy a poner un ejemplo. Yo puedo hablar de que mi agroturismo en la zona de Abadiño es el mejor del mundo, tiene unos servicios, un spa, wifi gratis y demás, pero la gente no busca agroturismo Abadiño, por ejemplo. Quizás la gente está buscando casas rurales cerca de Durango o casas rurales cerca de Urquiola. Por eso os digo lo de ponernos un poco en la piel del usuario que quizá desconoce incluso dónde está Abadiño y, por supuesto, desconoce el término agroturismo, que es un término muy de aquí, muy de Italia y muy de Euskadi, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos que meternos un poco en la mente del usuario. Ese es el ejercicio que también quiero que empecemos a hacer un poco entre todos a partir de hoy. Y buscar esas keywords o esas palabras clave por las que el usuario nos busca en Internet y a través de las cuales vamos a generar contenidos basados en esas palabras clave. Bien, herramientas para buscar o encontrar de alguna forma esas palabras clave que pueden ser para nosotros interesantes a nivel de nuestro negocio. Un ejemplo clarísimo que pongo muchas veces. ¿Cómo creéis que la gente busca, por ejemplo, qué ver en Bilbao? ¿Con niños o en familia? Pues en Google Trends, por ejemplo, nos dice claramente que el término Bilbao con niños es algo más utilizado que el término Bilbao en familia. Es decir, no tiene sentido que yo esté hablando de visitar no sé qué en familia o mi agroturismo es bueno para familias cuando la gente luego busca con niños, con esa preposición y con el sustantivo niños, ¿no? Entonces, vamos a intentar ponernos en la mente del usuario y utilizar de aquí en adelante la palabra con niños en vez de en familia, por ejemplo. Otro ejemplo claro, Durangaldea, Duranguesado. ¿Quién busca Durangaldea? Pues normalmente la gente de Euskadi, que está muy familiarizada con el término un poco comarcal, ¿no? A nivel de euskera, quien controla euskera. La gente que viene de fuera y la gente mayor sobre todo, todavía sigue asociando, como veis, en rojo,
el tema duranguesado. Esto es un concepto de marca, es decir, va a costar que Durangaldea con el tiempo acabará incluso pasando a duranguesado, pero duranguesado todavía es un término que tiene mucha fuerza, ¿vale? Aunque nos suene un poco arcaico o demasiado tradicional. Esto lo digo a nivel un poco de búsquedas, ¿eh? Que Google Trends al final lo que hace es eso, enseñaros un poco por volumen de búsquedas lo que la gente está buscando en Internet. Otro ejemplo claro. Hay un monte cerca de Urkiola, el más sencillo diría yo junto con Saibige, que se llama Urkiolamendi de toda la vida. Bien, yo lo conozco como Urkiolamendi. Hay un término oficial que dice que es Urkiolaguirre también. Mirad que Urkiolaguirre no lo busca nadie, es decir, en Google Trends prácticamente no sale. En cambio, Urkiolamendi, como veis, pues tiene búsquedas en Internet que nos muestra Google Trends. Entonces, ¿yo qué voy a hablar de eso en el blog de mi alojamiento? ¿De la ascensión o de la ruta desde Urkiola a Urkiolaguirre o de la ruta hasta Urkiolamendi? Pues bueno, claramente Google Trends me está dando pistas de que el término que más utiliza la gente es Urkiolamendi, ¿vale? Entonces, bueno, estos son simplemente pistas para que vayamos viendo un poco cómo funciona un poco la mente del usuario cuando se enfrenta a este buscador, ¿no? A este gran buscador que es Google, que al final, como veréis, pues nos hace mil y un perrerías, pero que lo sabe todo sobre nosotros. Otra herramienta muy relacionada con Google Trends es Google Suggest, es decir, cuando nos ponemos a teclear en esa barra de búsqueda de Google, empezamos a teclear un término y, como veis, Google nos va sugiriendo otra serie de términos asociados a ese término que nosotros hemos utilizado. ¿Por qué? Google hace esto en base al volumen de búsquedas, ordenado en mayor volumen de búsqueda a menor volumen de búsqueda, que otros usuarios han realizado en el pasado. Esto siempre os aconsejo a enfrentaros a esta pantalla del buscador Google en una ventana de incógnito de vuestro navegador para que no guarde de alguna forma las búsquedas anteriores, pero como veis está claro que Urkiola, pues la gente busca Urkiola Motor, que es un concesionario con varias delegaciones a nivel de Euskadi, pero luego ya veis que busca Parque Naturala, busca rutas, busca dónde comer, ¿no? Restaurantes, hay una tienda en Vergara que se llama Urkiola. Google nos muestra lo que está buscando la gente relacionado con el término Urkiola. Entonces, esto también nos da pistas de cara a generar contenidos asociados un poco a la marca de alguna forma Urkiola, ¿no? Lo mismo con Durangaldea. Bueno, ahora mismo anda la actualidad, como veréis ahí con la palabra coronavirus, pero eso pasa en todas, hay que decir en Eibar, ¿no? Que parece que estamos de moda también ahora. Y bueno, Durangaldea, por ejemplo, pues ya veis que la palabra turismo también se asocia en cuarta posición, la gente la está buscando. Y como decíamos antes, duranguesado, ¿no? Es decir, ¿qué municipios componen o forman parte del duranguesado? Pues puede ser un contenido interesante a generar porque hay gente que me va a aterrizar en esa búsqueda del duranguesado municipios. Seguimos con Durango. Durango Turismo. ¿Qué busca la gente? Pues oficina de información, qué ver a nivel de turismo en Durango y bueno, luego hay una serie de términos pues asociados también al Durango mexicano, ¿no? Que esa es una problemática que tiene Durango en ese sentido, pero la gente al final busca pues qué ver a nivel de turismo en Durango. En Elorrio lo mismo, veis que la palabra turismo también está presente, es decir, la gente está buscando qué puede ver en Elorrio a nivel un poco turístico, ¿no? Aparte de otra serie de servicios. Un ejemplo mucho más concreto, Urkiola. Luego pondré otros ejemplos más porque he visto que había asistentes de Vizcaya en general y serán más generales a nivel de Vizcaya o de otras zonas. Ahora me estoy centrando mucho en Urkiola, como podéis ver. Rutas de senderismo en Urkiola. Aquí veis, por ejemplo, pues que se está realizando esta búsqueda y esta sería la primera página de resultados de las rutas de senderismo en Urkiola. Pues hay una serie de artículos de diferentes webs, hay un blog, por ejemplo, que luego hablaremos de los blogs también. Y otra parte importante de Google, en la parte de abajo de esa primera página de resultados nos muestra las búsquedas relacionadas. Es decir, yo estoy buscando rutas de senderismo en Urkiola, pero me dice Google, ojo Miguel, también hay gente que está buscando, por si te interesa, rutas por Urkiola con niños, ruta Urkiola-Aguirre, mira, aquí Urkiola-Aguirre sale, por ejemplo, de Urkiola subir al monte Saibi, Urkiolamendi desde Urkiola, el mirador de las tres cruces de Urkiola, ¿no? Que es súper famoso. Entonces, este tipo de búsquedas relacionadas que me sugiere Google también me está dando pistas para saber sobre qué está buscando la gente. Es decir, y eso trasladado a sobre qué contenidos puedo generar yo, de alguna forma, pues para atraer un poco, para engatusar un poco a ese usuario. Lo que decíamos, nos movemos un poco en Vizcaya y nos vamos al oeste. Vamos al Valle de Carranza, un valle al que le tengo un aprecio increíble y que me gusta un montón. Bien, si yo busco qué ver en Carranza,
os fijáis que en esta primera página de resultados, esta página de resultados, por cierto, variará en función de vuestra localización, el perfil que tenga Google hecho de vuestra navegación en Internet y demás. Pero bueno, más o menos siempre es un poco, pues bueno, se puede coger un poco como patrón principal, ¿vale? Lo que decíamos, si yo busco qué ver en Carranza, veis que aquí en cuarta posición hay una web que ha escrito un artículo de qué ver en el Valle del Carranza, 9 joyas naturales. ¿Os imagináis qué es esta web, Gallurretan? Esta web es un agroturismo, una casa rural que está en un barrio de los que componen Carranza. Bien, ¿por qué hace esto esta web? Esta web, este es un ejemplo de libro, podríamos decir, porque esta casa rural lo que ha hecho es generar un contenido que es atractivo para el usuario y que Google lo ha posicionado muy bien. ¿Con qué objetivo? Pues, como es lógico, está intentando traer a sus usuarios a que hagan clic en ese cuarto resultado de la búsqueda, aterricen en este post y ya que están en la web de la casa rural, pues ¿por qué no invitarlos desde ese contenido ya que estáis viendo en esta pantalla a que reserven una habitación en tu casa rural, ¿no? Este es un poco lo que digo, un ejemplo de libro de cómo intento proveerle contenido relevante a ese usuario. Es decir, le digo, ¿qué puede ver en el Valle de Carranza? Me lo curro, escribo un post con fotos chulas, tal, yo que controlo mucho el Valle de Carranza, y luego le digo al final, oye, y ya que estás, pues lógicamente te aconsejamos quedarte en nuestra casa rural, ¿no? Es decir, es ya buscando un poco esa conversión después de haberle dado ese contenido pues tan valioso para el usuario. Bien, ¿hacia dónde va Google en este sentido? Bien, como veis, cuando hacemos una búsqueda en Google, cada vez es más habitual que Google directamente en la primera página de resultados, antes de mostrarnos los resultados de esa búsqueda, nos muestre aquí en primera posición, pues si busco, por ejemplo, el teléfono de la Oficina de Turismo de Durango, nos muestre directamente, automáticamente el teléfono. Es decir, Google está evitando que el usuario tenga que hacer clic en un resultado y vaya a la página web de la Oficina de Turismo de Durango en este caso, sino que Google directamente desde esa página extrae esa información, ya sabe cuál es el teléfono de la Oficina de Turismo de Durango, lo tiene también en esta ficha de la derecha que es Google My Business, de la que hablaremos luego, y como veis se la proporciona al usuario, le dice en plan, oye, no quiero que pierdas tiempo, este es el teléfono de la Oficina de Turismo de Durango y yo te lo doy para que no tengas que hacer ni clic. Esto está generando una serie de problemas entre la gente que genera contenido, pero es un poco hacia donde va Google, que se está de alguna forma, pues está evitando que naveguemos a diferentes páginas web y contenidos. Si yo busco qué ver en Vizcaya, en castellano, veis que Google al final me recomienda, él ya tiene hecho de alguna forma un popurrí de contenidos sobre ciertos lugares que por las búsquedas sabe que son populares en Vizcaya. Bilbao, Mundaka, Bermeo, Guernica, bueno, diferentes lugares de interés a nivel de Vizcaya. Si yo hago clic, antes de mostrarme esos resultados con diferentes contenidos, como veis, Google me muestra ya los suyos. Los suyos que encima lo tiene de alguna forma todo aglutinado en lo que se denomina Google Travel. Google Travel al final son como una especie de sección de Google en la que Google pues está empezando a generar contenidos asociados a viajes un poco o a turismo que realiza la gente, ¿no? ¿Con qué objetivo hace Google este? Google al final está intentando aglutinar contenido, tanto generado por él automáticamente, por sus algoritmos y demás, como con contenido generado por bloggers, por otros medios y demás, y lo que hace es ofrecérselo al usuario con intención de enganchar al usuario y luego, como veis aquí, venderle vuelos, venderle hoteles, pues bueno, lo que están haciendo otras webs, Google está intentando de alguna forma coger su cacho de tarta, su cacho de pastel, también en esos usuarios que de alguna forma buscan turismo, buscan qué hacer, qué visitar y demás, pues a nivel un poco en la órbita un poco viajes, ¿vale? Es decir, Google se está metiendo también como gran intermediario en esa especie de cadena que es el turismo de alguna forma o la gente que comercializa un poco pues servicios y productos asociados un poco a viajes. Bien, hemos hablado un poco sobre todo de textos, estamos viendo de contenidos a nivel de texto, no hay que restarle importancia ni olvidarse, por supuesto, del vídeo. El vídeo es, hoy en día, podemos decir, el contenido rey en Internet y cada vez es más habitual que cuando hacemos una búsqueda en Google, pues en esos resultados de búsqueda se intercalen vídeos, ¿vale? Y si no se intercalan, lo que podemos hacer es, como veis aquí resaltado un poco con un rectángulo rojo, pues podemos ir a la pestaña vídeos y directamente Google nos va a mostrar vídeos
asociados a esa búsqueda que hemos hecho, ¿vale? Ya sean vídeos de YouTube, vídeos que están incrustados en diferentes web, en Vimeo, en otras plataformas y demás. Otro ejemplo del libro que os voy a poner. Si yo busco Mundaka en Google, esta es la primera página de resultados y esta es la segunda parte de esa primera página de resultados, ¿vale? Que no me cabía en la pantalla. Fijaos lo que hace Apartamentos Mundaka, que es un alojamiento pues, que lógicamente ofrece apartamentos en Mundaka, lo que ha hecho Apartamentos Mundaka. Se ha posicionado incrustando un vídeo en su página web en la que lógicamente habla de Mundaka y ¿qué pretende con este Apartamentos Mundaka? Pues que el usuario llame la atención de alguna forma al usuario, pues esa descripción que vemos ahí de alguna forma debajo del vídeo, que haga clic el usuario y ¿a dónde le lleva a ese usuario que hace clic en esos resultados de búsqueda? Se le lleva a la página web principal del hotel. Es decir, no le llevo a YouTube, sino que esta página tiene incrustado, por ejemplo, un vídeo. Bueno, lógicamente aquí no lo veis reproducido, pero en este slider de cabecera se estaría reproduciendo un vídeo en vez de fotos y ese vídeo ha posicionado muy bien desde hace tiempo y le permite a esta página, a estos apartamentos de Mundaka, ganar mucho tráfico desde buscadores. Claro, tú entras aquí buscando un vídeo de Mundaka, aterrizas en esta página web y, ostras, te gusta el alojamiento y mira, tienes aquí directamente la incitación a la conversión, ¿no? Selecciona las fechas, tal, para poder reservar de alguna forma la habitación o el alojamiento pues con Apartamentos Mundaka. Es decir, esto podría ser otro ejemplo de cómo se hacen bien las cosas para intentar un poco, pues bueno, de alguna forma generar interés en el usuario y traerle un poco a nuestro terreno, en este caso a nuestra web. La importancia de la web, lo decíamos antes. Vale, hemos hablado de vídeos. ¿Por qué no hablamos de podcasts? Es decir, se está poniendo muy de moda que la gente vaya con sus cascos escuchando pues, audios, podcasts de aquella temática o hobby que más le guste, ¿no? Pues, por ejemplo, si nosotros somos expertos en surf o somos expertos en rutas de senderismo o tenemos una actividad que realiza actividades en kayak por no sé qué río, pues bueno, ¿por qué no generar contenidos también a nivel de audio y de alguna forma subirlos a una plataforma como iVoox, por ejemplo, que es gratuita, e incrustar esos contenidos luego en nuestra página web? Es decir, si yo no soy mucho de escribir, porque no me gusta escribir un artículo, un post en el blog o en mi página web o demás, oye, otra opción es hacer un podcast, grabarte con un micrófono. Hoy en día con un micrófono normalito todo el mundo puede generar un podcast bastante sencillo y de buena calidad, subirlo, como digo, a una de estas plataformas y luego utilizar ese contenido para compartirlo en redes sociales, para ponerlo disponible en mi web y estás intentando, pues eso, proporcionar un contenido de calidad con el que quizá tú estás más cómodo que escribiendo, por ejemplo, a los usuarios con la intención de que vengan un poco, pues eso, a tu página web para venderles ese producto o servicio que de alguna forma pues gira en torno a tu negocio, ¿no? Bien, vamos un poco a uno de los bloques gordos de hoy, que es el tema de las redes sociales. Como decíamos, no vamos a profundizar demasiado, pero sí quiero que veáis pues, lo que se lleva y algunas cosas pues, que se hacen bien y algunas otras cosas que se hacen mal en este mare magnum un poco de jungla digital y de redes sociales en el que vivimos. Bien, calidad versus cantidad. Lo decían hace poco un experto, el tiempo de contar fans se ha terminado. Es decir, a mí me da igual que tu página tengas 7.800 me gusta o que tengas 83.000 followers en Twitter. Sinceramente, ese tiempo de contar fans se ha pasado. Lo que prima ahora es la interacción. Hemos bajado la actividad en redes sociales porque nos están empezando incluso a saturar y lo que queremos es que haya poca gente, o sea, preferimos tener incluso una comunidad de seguidores que sea menor, pero los que estén, desde luego, que sean muy fans de la marca, es decir, que interaccionen con nosotros. ¿Interacción qué es? Por supuesto, dar like, dejar un comentario, compartir, de alguna forma que se genere, pues eso, esa interacción con los usuarios, esa conversación que siempre hemos buscado o que buscaba inicialmente la web 2.0, ¿no? El mundo un poco de las redes sociales. Por eso, no nos obsesionemos con los números y, por supuesto, no utilicemos servicios de compra de followers o bots automáticos que te incrementan, pues eso, los followers, pues eso, con algunos bots que están en China o en Afganistán y, bueno, empiezan a dar likes como locos a tus fotos en Instagram o hacerte retweet en Twitter y demás. Esto es pan para hoy, hambre para mañana. Al final, las redes sociales se están dando cuenta de este tipo de malas prácticas que hay. Las ha utilizado mucha gente, incluso bloggers, destinos y demás. Ha habido unos follones bastante serios con este tema, pero simplemente para lanzaros el mensaje de que no os agobiéis ni desde luego perdáis el tiempo
en intentar incrementar followers de maneras poco artificiales o de manera que no sea orgánica, ¿no? Con vuestro sudor y lágrimas. Esto en las redes sociales, como mensaje general, también es un tema de paciencia, de constancia y de mucho trabajo. Sabéis mejor que yo, en muchos casos, el trabajo que conlleva estar en redes sociales y muchas veces, pues bueno, puede llegar a ser un poco frustrante y desesperante, ¿no? Por eso se está viendo también que hay algunas redes sociales que están aflojando, que nos estamos un poco pues, saturando, lo que decía, ¿no? De tanto contenido que hay en esa jungla digital. Entonces, yo siempre abogo también un poco por lanzar ese mensaje de, vale, está bien en redes sociales, yo considero que es interesante estar en redes sociales para mostrar lo que tienes, pero siempre vamos a estar, lo que decíamos, con un claro objetivo de negocio. Es decir, si yo estoy en redes es porque quiero hacer marca o porque quiero hacer... quiero compartir enlaces para que la gente venga a mi web y me reserve una habitación o acabe comiendo en mi restaurante o difunda mi carta de takeaway o delivery ahora que está tan de moda. Es decir, ese objetivo de negocio no podemos perderlo de vista porque si no, en redes sociales podemos perder el tiempo que queramos y más, como sabéis todos. Una parte importante de las redes sociales, más que hablar muchas veces de nuestro negocio y dar la chapa sobre nuestro negocio y lo buenos que somos, ese egocentrismo, las redes sociales también para hacer esa escucha activa o hiperactiva, como digo aquí, ¿no? Es decir, para poner un poco la antena y ver qué están haciendo otros, qué pasa a nuestro alrededor, más allá de nuestro restaurante, de nuestra empresa de actividades, en nuestro destino, qué está haciendo la competencia. Yo considero súper interesante, sobre todo en Twitter, para saber un poco qué está ocurriendo a nuestro alrededor, porque al final te da muchas pistas de cómo está un poco tu entorno o el entorno en el que se mueve tu negocio, ¿no? 4 grandes pautas un poco a nivel de redes sociales. Por supuesto, empezar diciendo que por estar en redes sociales, lo que decíamos, no vas a vender más por el mero hecho de estar. Entonces, hay que currárselo y es un trabajo que puede empezar a dar sus frutos a medio y largo plazo. Es decir, requiere mucho, mucho trabajo. Si vamos a entrar en redes sociales, hacerlo con sentido común. No puedo aparentar ser el chico o chica más guay o el destino más guay en redes sociales y luego ser un destino pues, que no ofrece nada o ser un recepcionista que, bueno, que pongo cara amargado cada vez que un cliente me viene a preguntar algo a recepción, ¿no? Entonces, vamos a tener sentido común con esas cosas y no vamos a hablar, pues, por ejemplo, si tengo un negocio, ni de política, ni de religión, ni de fútbol, ni temas un poco que atienden un poco más al corazón que a la razón, ¿vale? Formación, es evidente, tal y como lo estáis haciendo hoy, es importante formarse de alguna forma en estas nuevas tecnologías, en estos nuevos canales de comunicación que han surgido en los nuevos tiempos, ¿no? En estos últimos años. Lo que decíamos, fijar objetivos de negocio que vayan asociados a una estrategia. ¿Esa estrategia qué tiene que contener? Pues una hoja de ruta, un folio en blanco, al final con unos puntos muy básicos, es decir, ¿qué redes sociales voy a utilizar? ¿Voy a abrirme 7 perfiles en las 7 redes sociales del momento o voy a abrirme solo en Instagram y en Facebook porque es más útil, por ejemplo, para mi negocio y voy a dejar Twitter, que es un lío y no controlo? ¿Qué contenidos voy a compartir? ¿Cada cuánto voy a compartirlos? ¿Cuál va a ser mi tono de comunicación? ¿Muy formal? ¿Voy a ser un tono más cercano, de alguna forma más amigable? ¿Voy a llevar yo la labor de community management? Es decir, voy a ser yo quien alimente esas redes sociales con el trabajo que conllevan, voy a contratar a alguien o lo va a hacer mi primo bueno, ha estudiado un máster en redes sociales y bueno, pues es el puto amo en comunicar a través de redes sociales. Son temas que hay que tener en cuenta y sobre todo pues tener preparadas acciones de contingencia por si surge algún fuego en internet, ¿no? Alguna crisis de reputación online, pues que esté en nuestras manos o no. ¿Qué vamos a hacer, ¿no? En pues el tema del coronavirus, pues ¿cómo lo vamos a gestionar también en redes, ¿no? Hay que definir una estrategia. Y luego lo de siempre, medir toda acción que tomamos en redes sociales, ese tiempo que estamos invirtiendo en redes, medirlo y ver un poco el retorno, a ver si estamos teniendo un retorno interesante y, llegado el caso, pues tomar acciones correctoras, ¿no? Bien, profundizamos un poquitín en Twitter muy por encima. Twitter, como sabéis, es una red social pues bueno, que surgió un poco para compartir información en tiempo real y bueno, ha tenido sus épocas un poco en las que parece que Facebook, Instagram y tal le estaban comiendo la tostada, pero Twitter vuelve a estar bastante en el candelero, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido, pues bueno, sigue siendo una red social interesante, pero sí es verdad que es entre las redes sociales quizá la red social más técnica o la red social que tiene una barrera o un componente de entrada pues más técnico, más dificultad para entenderla, para utilizarla y un ritmo un poco mucho más alto que otras, ¿no? En ese sentido. Un consejo general sobre Twitter. Cuando empezáis a seguir a gente, si es que decidís algún día meteros o ya tenéis presencia, los que estáis entre los asistentes,
Twitter puede ser un lío, un mare magnum y nunca mejor dicho, la jungla digital. Una forma de leer Twitter de forma segmentada y de forma un poco más resumida es utilizar las listas de Twitter. Las listas de Twitter son unas listas que tú puedes configurar, pueden ser públicas o privadas, y puedes meter diferentes cuentas en estas listas, de tal manera que tú, sin querer entrar en ese mare magnum de Twitter, quieres leer lo que dice, por ejemplo, tu gente de la lista agroturismos o tu gente de la lista vino, como tengo yo hecho aquí, ¿no? A mí me gusta el tema del vino y tengo una cuenta, una lista de Twitter en la que voy metiendo perfiles asociados a temas de vino, enoturismo y demás. Pues bien, si entro directamente en Twitter a esa lista, solo voy a ver lo que están tuiteando, lo que están publicando en Twitter, esas cuentas que están englobadas dentro de esa lista vino o wine en este caso, que he metido yo, ¿no? Entonces, es una forma de leer simplemente Twitter de forma más segmentada, para no perdernos un poco en la inmensidad de Twitter. Un par de ejemplos buenos de Twitter, de que he visto entre los asistentes o gente un poco de Vizcaya. Apartamentos Mundaka, por ejemplo. Volvemos al ejemplo de antes del vídeo. Estos también pues tienen Facebook, tienen Instagram, tienen Twitter y la verdad es que lo hacen bien. Pues publican alguna cosa, publican formas muy visuales, pues de vender un poco Mundaka como destino, Vizcaya y demás, con mucha foto y demás. Encarterri, las encartaciones, lo mismo. ¿Qué publican en Twitter? Esto está muy bien. Un vídeo súper chulo, súper currado y publican un texto atractivo y lo que decíamos, dejan un link en ese tweet para que tú puedas hacer clic ahí el usuario y vaya a la página un poco, a la landing page o a la página que ellos quieren que visite el usuario. Con la idea de lo que decíamos antes, te doy un contenido bueno, te intento atraer y te intento llevar un poco a mi terreno, que en este caso es la página web, ¿no? Desde luego lo que no podemos hacer es alimentar Twitter, dejarlo en plan decadente, sin alimentar desde hace 3 años, como hay algunas cuentas, o por ejemplo hacer este tipo de cosas, ¿no? Todo lo que publicamos a Facebook, que también vaya a Twitter, o todo lo que publicamos a Instagram, como vemos en la parte derecha, pues que también vaya a Twitter. Sabéis que Twitter, lógicamente, se lleva fatal con Google, con el grupo Facebook, WhatsApp e Instagram, que es del mismo y demás. Entonces, todo lo que compartamos de esas redes sociales en Twitter, Twitter no lo visualiza y al revés. Facebook tampoco visualiza lo que viene de Twitter e Instagram tampoco visualiza lo que viene de Twitter, ¿no? Entonces, vamos a ver, vamos a andar con mucho cuidado de qué cosas compartimos en cada red social, porque cada red social tiene su lenguaje, tiene su tono de comunicación y tiene su público de alguna forma. Facebook, mucha gente lo daba por muerta, pero sigue siendo, es verdad que sigue siendo la red social que más volumen de usuarios tiene a nivel mundial todavía. Y eso que Instagram poco a poco, y a nivel visual sobre todo, le está comiendo mucho la tostada. Por eso también, bueno, son del mismo grupo y en ese sentido la jugada de Mark Zuckerberg pues ha sido impresionante, ¿no? De agrupar Facebook, Instagram y WhatsApp, lo que nos va a dar para el futuro con ese grupo, con ese tridente tan brutal, ¿no? En redes sociales. Bien, pongo varios ejemplos también que me han gustado. Facebook, Visit Uribe, por ejemplo, yo creo que lo hace muy bien en Facebook. Publica de vez en cuando cosas cuando tiene algo que comunicar. Muchas veces es mejor estar callado. Entonces, publica alguna foto, deja un enlace para que visiten su web y demás. Bilbao Encarterri, lo mismo. Crea una nueva web para amantes del ciclismo en Encarterri y las encartaciones. Pues lo dicho, publica un post en Facebook y deja un enlace para que la gente que le ha parecido interesante, pues haga clic en ese enlace y visite nuestra página web. Un tema de Facebook que es súper interesante y que no utiliza mucha gente, los eventos de Facebook. Facebook Events. Al igual que podemos crear una publicación normal, en Facebook podemos crear un evento. Cuando un evento es un evento, un acontecimiento que tiene lugar en una ubicación física concreta y a una fecha y a una hora concreta. Es decir, si yo tengo una visita guiada que ofrecer dentro de mis actividades, o tengo, por ejemplo, doy en mi agroturismo una cata maridaje con no sé qué chef y no sé qué compañía de vinos o bodega, pues puedo crear un evento en Facebook, es gratuito, y los eventos lo bueno que tienen es que son mucho más visibles que las publicaciones. Es decir, tú puedes ir con tu móvil en una ubicación cercana a donde se celebra el evento y Facebook te va a lanzar una notificación, un mensaje diciendo: Miguel, que sepas, yo como sé que te gusta el vino y estás cerca, que sepas que este agroturismo ha organizado una cata maridaje hoy a la noche. ¿Te apuntas? Es decir, y es una forma de utilizar, pues eso, de promocionar eventos. Es muy fácil hacer publicidad asociada a eventos y que esa publicidad pues llegue a mucha gente con un interés concreto, ¿no? Es un tema a tener en cuenta, el tema de Facebook Eventos. Bien,
todas las redes sociales ofrecen estadísticas o insights como en el caso de Facebook. Yo siempre digo que es interesante echar un vistazo de vez en cuando a las estadísticas, pero sin perder demasiado tiempo. Sí nos sirve pues, para hacernos una idea de cómo han funcionado ciertas publicaciones de nuestra página de Facebook, por ejemplo. ¿Qué tipo de contenidos se están compartiendo más? ¿Qué alcance han tenido? ¿Cuál ha sido el nivel de interacción o de participación? Como veis ahí. Lo que digo, siempre sin creernos a pies juntillas todos los datos que nos dan las redes sociales y especialmente Facebook, con el tema de alcance y tal, porque bueno, hay mucho escrito sobre ello, pero todo el mundo dice pues, que no son datos reales y demás, pero bueno, sí nos da un poco un overview de cómo pueden estar funcionando esos trabajos o esas acciones que estamos haciendo en redes. Y lo que es más importante, Facebook al final lo que ha hecho bien a lo largo de los años es meternos a todos en patrones, es decir, perfilarnos y saber pues, que yo soy hombre, que estoy casado, que he estudiado en Eibar, que trabajo en temas de informática, que me gusta el vino. Entonces yo, a través de mi página de Facebook, por ejemplo, puedo saber los usuarios de Facebook que han dado un like o seguidores un poco de mi página, pues qué tipo de perfil tienen, cuántos son mujeres, cuántos son hombres, de qué país vienen, incluso de qué ciudad. Es decir, yo puedo saber parte de los fans de mi página de Facebook de qué ciudad provienen, ¿no? Esto me ayuda mucho de cara a hacer lo siguiente que os voy a comentar, de cara a hacer campañas de publicidad. Es decir, yo si tengo un agroturismo en Carranza y quiero que me venga gente de Donosti, por muy lejos que esté, pues lo que puedo hacer es promocionar una publicación o promocionar mi página para que de alguna forma la gente de Donosti vea un poco pues, que hay un graturismo estupendo en Carranza o en la zona de Vizcaya, que sea en Durangaldea, ¿no? Como veis, Facebook cada vez nos intenta cada vez más pues, poner ese botón de promocionar publicación cada vez más grande, porque Facebook vive de que nosotros y anunciantes diferentes invierta dinero en publicitar publicaciones. Entonces, lo que nos permite Facebook Ads, los anuncios de Facebook, es llegar a un perfil de gente muy concreto. Es decir, yo puedo hacer un anuncio en Facebook para que solo las mujeres de Donosti o de X ciudades o de esta ciudad más un radio de 40 kilómetros vean esta publicación que voy a hacer yo en Facebook, por ejemplo. Lo mismo con Instagram, lo vamos a ver luego, pero lo que nos permite Facebook es eso, un target de audiencia ya muy definido, porque lo que decíamos, Facebook no tiene muy perfilado. Es decir, puedo hablar incluso a nivel de intereses, o incluso hay una opción de Facebook ahora en los anuncios que te dice incluso que esta publicación la vea gente que está pensando en viajar. Es decir, Facebook ya con sus algoritmos y tal, pues ya empieza a identificar patrones de comportamiento de los usuarios de que están intentando, pues están buscando información de viajes o lo que sea. Entonces tú, si con esa publicación pues das el clavo en ese perfil concreto, en esa gente que está empezando a planificar un viaje, pues de cara al 2021, al verano, por ejemplo, pues bueno, puede ser una forma buena de hacer publicidad y llegar un poco a esa gente, ¿no? De intentar un poco tocar en su puerta. Esto, por ejemplo, os pongo dos ejemplos también que he visto en Facebook recientemente que me parecen muy buenos, ¿no? Es decir, en este caso, la comarca de Uribe, pues también suele utilizar publicidad en redes sociales y yo creo sinceramente que lo hace muy bien porque ha visto como una manera de invertir pues para llegar a cierta gente y promocionar pues alguna acción concreta o algún producto o servicio que ofrece como destino. En este caso, en el caso de la derecha, Bilbao Enkarterri, lo mismo, pero más asociado a una tienda, ¿no? Una tienda online donde vende productos de alguna forma de esa comarca de Enkarterri, ¿no? Entonces, que sepamos que esa publicidad está ahí y se puede utilizar en las redes sociales y que todavía hoy es bastante la relación calidad-precio, el retorno de alguna forma a la inversión de esa publicidad que hacemos en redes sociales, pues es bastante interesante y desde luego mucho menor que invertir pues, en un medio más tradicional como prensa, como radio o lo que sea. Y se puede medir también, teniendo un poco cuidado con los datos y cogiéndolos con pinzas, pero se puede medir un poco el retorno, los clics que ha habido, las visitas, incluso esas conversiones, ¿no? ¿Cuánta gente después de visitar ese anuncio en Facebook de la tienda de productos de Enkarterri me ha acabado comprando en la página web Chacolí, por ejemplo, de Enkarterri, ¿no? De Zaya. Pues bueno, eso puedo llegar a saberlo. Tejiendo de alguna forma bien las cosas en Google Analytics y demás, puedo llegar a saberlo, configurando las cosas bien. Publicidad de la página de Durangaldea Turismo, la he visto recientemente, me ha salido en el móvil. Pues eso es una forma interesante de ir creciendo a nivel de publicidad. Una última cosa sobre Facebook. Estaréis viendo que están cambiando muchísimo las cosas últimamente a nivel de Facebook, por eso pongo ahí lo de Facebook Caos.
a nivel de publicaciones desde páginas de Facebook, antes se podían programar las publicaciones pues en una hora concreta y se hacía desde algo que se llamaba pues el programador o como veis aquí, las herramientas de publicación. Bien, ahora Facebook ha creado dos productos, uno de ellos es Creator Studio, como veis ahí a la derecha, y lo que muestro en la siguiente parte son los dos productos un poco que ha creado Facebook para páginas de alguna forma que tienen cuenta corporativa o cuenta de negocio un poco en Facebook. Son Creator Studio y Business Studio. Son dos herramientas asociadas a Facebook que, si no me equivoco mucho, acabarán confluyendo en una única, pero para que sepáis que ahora mismo existen estas posibilidades de cara a hacer publicaciones un poco más profesionales, un poco más de negocio, por eso el adjetivo business un poco hay, ¿no? Pues tanto en Facebook como en Instagram. Facebook Business Suite, por ejemplo, te permite controlar desde un único punto, pues tanto tu cuenta de Facebook, tu página de Facebook, como tu cuenta de Instagram, ¿no? Entonces, parece que Facebook, simplemente deciros que Facebook está haciendo muchísimos cambios a nivel de herramientas internas, la gente está súper descontenta, yo personalmente es un horror últimamente entrar en Facebook y saber qué estás publicando, dónde y tal, pero bueno, esto acabará confluyendo y que sabéis que Facebook está analizando diferentes caminos pues para confluir todo seguramente en una herramienta, ¿vale? Bien, Instagram. ¿Qué decir de Instagram? La red social un poco más visual y supongo que esto que veis aquí, estas publicaciones, pues son vuestro modo de vida habitual, ¿no? Bueno, lo digo lógicamente en tono irónico porque Instagram se ha convertido en una especie de, bueno, de mostrar lo bueno que soy o lo bonita que soy o los sitios chulos a los que viajo, ¿no? Tiene esa componente visual, pero sí se ha convertido en una especie de red social de postureo que tiene un poco su parte peligrosa, ¿no? Tiene su parte peligrosa porque todo el mundo pensamos que al final, pues bueno, todo es idílico y todo es magnífico en Instagram. ¿Por qué? Bueno, las marcas están viendo también que Instagram, de alguna forma, pues bueno, es una red social en la que, pues eso, prima mucho lo visual y animan un poco a sus usuarios de alguna forma, pues a que compartan, ¿no? A que compartan fotos mediante diferentes técnicas como este posavasos, como una especie de cartel de alguna forma en la que tú te sacas una foto y lo subes a Instagram y tal. Las marcas continuamente están viendo lo interesante que es que los usuarios generen contenido, ¿no? Para que ellos se puedan aprovechar de alguna forma de ese contenido. Entonces, que sepáis que hay opciones pues para que en Instagram pues bueno, se generen estos contenidos, los usuarios los generen y tú los aproveches de alguna forma, ¿no? En Instagram también está habiendo un montón de cambios. Antes se hacían las Instagram, las publicaciones normales, lo que veíamos en el feed, que eran fotos simplemente. Ahora veréis que mucha gente, cada vez se publican menos fotos, hay gente que incluso publica una foto a la semana o antes era una foto al día, ahora se da mucho más espacio de tiempo y lo que decíamos, estamos yendo hacia unos contenidos mucho más efímeros. Como son, por ejemplo, las Instagram Stories, que como sabéis son esos circulitos que vemos un poco encima de nuestro feed de Instagram, que son historias que si no las dejas en destacados desaparecen en 24 horas, ¿vale? Era como el Snapchat de antes, es una copia a Snapchat, otra red social que había que utilizaban los jóvenes. Y lo último de Instagram, que son los Reels. Reels son sobre todo vídeos muy cortos en el que tú puedes montar pues con piezas audiovisuales con diferentes pues, GIFs, músicas y demás desde el móvil y puedes compartirlas, digamos, en ese canal que se llama Reels, que es una copia también a TikTok, que veremos luego, que lo ha hecho para compartir con TikTok, Instagram, como hace siempre contra otras redes sociales, y que también puedes compartirlas en tu feed. Entonces, simplemente que os suene que Instagram se está volviendo también como muy efímero con esas stories, con esos Reels que tan de moda se están poniendo ahora, ¿vale? Lo mismo, Instagram, al igual que Facebook, también te permite hacer publicaciones un poco de publicidad para promocionar. Estos serían publicaciones normales, una bodega, un hotel, una aerolínea que está intentando de alguna forma llegar a usuarios para vender vuelos. Y estos ads o estos anuncios también se pueden hacer en Instagram Stories. Es decir, donde hacer con el dedo así para la izquierda, hacer scroll, es todavía mucho más fácil que en Instagram. Pues de alguna forma, aquí lo que ha hecho Portugal es, sabiendo un poco cuál es mi perfil, que me gusta andar en bici, que me gusta hacer senderismo, pues ha hecho una campaña muy buena para intentar engatusarme y que yo vaya, lógicamente, a Portugal, ¿no? Porque detrás de estos anuncios, al final, lo que quiere Portugal, lo que busca es que yo haga clic en el último anuncio y que vaya a su web para planificarme un viaje
con este concepto un poco de senderismo, de naturaleza, de bicicleta, de outdoor de alguna forma, ¿vale? Que sepáis que existe, pues eso, esa posibilidad de hacer anuncios también en stories y demás. Otra variante de Instagram, Instagram Shopping, por llamarlo de alguna manera. Lo estaréis viendo en muchas tiendas de moda, por ejemplo, el Corte Inglés, Zara, Mango y tal, lo utilizan muchísimo. ¿Qué es lo que hace en este caso Ternua? Pues bueno, utiliza un poco a influencers o bloggers o instagramers y demás, que de alguna forma lucen su ropa, tienen un acuerdo de colaboración con ellos y estos usuarios suben su contenido, o Ternua se aprovecha de contenido, fotos, piezas audiovisuales que generan estos influencers, y Ternua utiliza eso para luego etiquetar productos que puedes adquirir en su propia tienda. Es decir, yo cuando hago clic en ese carrito de la compra, en esa bolsita, me salen estos productos que lógicamente van asociados a esa foto que estamos viendo, y haciendo clic ahí me voy a la tienda de Ternua para poder comprar pues esa pieza, ¿no? En este caso, pues moda, textil se lleva muchísimo. Una bodega. Lo he visto recientemente, me lo comentaba David en Rías Baixas. ¿Qué es lo que está haciendo? Pues bueno, hace una publicación en Instagram y, como veis, pues utiliza la función de Instagram Shopping para que el usuario pinche en esa tienda de productos y se le muestre, como veis en la imagen central, pues que ese vino se llama Celme Garavito y que vale 27 euros. Es decir, si a mí me gusta esta bodega y me parece atractivo el precio de ese vino, que está en esta foto tan chula, tan cuidada, pues buscando que el usuario haga clic y se le lleve de alguna forma a esta tercera pantalla para ya acabarle enviando a nuestro sitio web, que es donde quiero que ese usuario convierta y acabe comprándome una botella de vino, que es lo que me interesa a mí como bodega, ¿no? Vender vino al final. Bien, hemos hablado de moda textil, de comprar en tiendas, alimentación, bebida y tal, cada vez se va a ir viendo más, pero si tienes una empresa de actividades o tienes un destino y organizas visitas guiadas, pues en Instagram también puedes configurar ese botón de llamada a la acción. Entrando en el perfil de Instagram, o si tienes un restaurante, puedes incluso hacer que los clientes te reserven una mesa o te hagan un pedido de comida, ¿no? Ahora con el takeaway y el delivery y tal, pues es algo que se va a poner muy de moda y vamos a ver cada vez más perfiles de restaurantes. Tú puedes configurar ese botón llamada a la acción en tu perfil de Instagram y utilizar servicios como los que veis aquí en la parte derecha: Acuity, Appointment for Square, Appointify, Bookscript, Fresha. Hay un montón de servicios de diferente tipo, depende del segmento o ámbito que toques, que te pueden ayudar a vender de alguna forma pues una visita guiada, a que te reserven una mesa desde Instagram. Lógicamente son servicios de terceros que luego te van a cobrar una comisión, nada es gratis en este mundo, pero bueno, pues quizá haciendo una búsqueda de qué servicio puede considerarse interesante y te interesa a ti y estás dispuesto a asumir ese coste, pues te puede ayudar, que sepáis que te puede ayudar a vender más visitas guiadas o mesas en restaurante o pedidos a domicilio o lo que sea, que sepáis que existe. Y si bien son temas que están a la orden del día en América, porque es donde todo empieza, pues poco a poco cada vez va a ser más habitual en cuentas de Instagram un poco de España ir viendo ese carrito de la compra que veíais ahí en los anteriores ejemplos, para que la gente me compre, me reserve o de alguna forma, pues bueno, llegue a mi negocio, ¿vale? Bien, hablábamos de Reels, que era una copia de TikTok, y es que TikTok, que me encanta el lema, por cierto, haz que cada segundo cuente, lo estaréis viendo en vuestros hijos, vuestros sobrinos, bueno, es una red social muy potente que viene de China y que cada vez se está utilizando más por la gente joven. TikTok es una apuesta que depende. Si yo quiero empezar sembrando de cara al futuro en esos usuarios que pueden acabar en el futuro viniendo a mi destino, comiendo en mi restaurante o ¿por qué no?, durmiendo en mi agroturismo, pues bueno, puede ser una vía interesante a explorar. Esta red social sí que tiene su propio lenguaje, porque son muchos vídeos, bailes, muchas tonterías a veces también, como todas las redes sociales, pero bueno, pues es una red social que está ahí, está en auge. Y depende de qué público me interese traer, pues bueno, puede ser interesante incluso hacer algún pinito en este sentido, ¿vale? Suelo tocar mucho el tema de las herramientas para programación de contenidos. Antes siempre hablaba de Hootsuite, de Buffer, de Later, pero sí es verdad que, como estaréis viendo, ahora ya Twitter, desde la interfaz web, permite programar tweets, es decir, que no tengas que estar todo el día pegado ahí en el momento exacto para escribir tweets, sino que puedes programar tweets. Facebook, desde hace tiempo, como hemos visto, desde Creator Studio y de Facebook Business Studio, me permite publicar
y programar publicaciones, es decir, pues lo he dicho, que el fin de semana quiero descansar, pero ya desde el viernes o desde el lunes, pues puedo planificar toda la semana a nivel de publicaciones de lo que voy a hacer, por ejemplo, en Facebook y en Instagram. Instagram es la última que no tenía y por eso utilizaban servicios como Buffer y Later para programar publicaciones en Instagram, pero ahora, desde Facebook Business Studio, si tienes una cuenta business en Facebook y en Instagram, puedes programar contenido en Instagram, lo que la verdad es que le ha dado vida a muchísima gente, entre ellos a mí, porque antes, bueno, tener que estar ahí pues, a ciertas horas, pues podía resultar engorroso, ¿no? Bien, pasamos a otra especie de red social, Google My Business. Bueno, todos habréis oído hablar de Google My Business, que cuando hago una búsqueda en Google, como veíais antes en algún otro ejemplo de búsqueda, me sale aquí a mano derecha una ficha que se llama un poco el Knowledge Graph, o pues eso, esa ficha un poco de Google Business relacionada a un recurso turístico o algo que yo estoy buscando en Google, ¿no? Google My Business es un producto de Google que está súper integrado con Google Maps y lo que permite es, Google Maps también, como se ha convertido en una especie de estándar de navegación o de consulta de mapas entre los usuarios a nivel de España, pues es algo que utilizamos muchísimo y cada vez buscamos más sobre Google Maps y buscamos por voz, que ese es otro tema interesante. Es decir, ¿dónde puedo comer en Eibar? O restaurantes de cierto nivel en Durango, restaurantes baratos en Durango, ¿no? Porque habrá gente que busque de todo. Pues bueno, normalmente Google ya nos muestra de alguna forma un mapa con las diferentes opciones, como podéis ver aquí, bodegas de Chacolí en Urdaibai, por ejemplo, y va a ser el usuario quien haciendo clic en esa lista de resultados que le muestran este formato mapa, pues va a acabar yendo a esta ficha que veis aquí, por ejemplo, en el caso de Bodegas Itxasmendi, donde ya pues veo información asociada a la bodega, horarios de visita, puedo visitar su web, puedo llamar por teléfono para hacer una reserva, es decir, Google le está facilitando esta información al usuario y como decíamos, cada vez más integrado en Google Maps y como en este caso en Google Street View. Ya es posible viajar a nivel de Street View por Google Maps y como veis ahora se muestran ya unos iconitos en los que pues tú vas a poder ir a esa ficha concreta de Google My Business de ese negocio que se ha dado de alta en Google My Business. Va a ser bastante típico bajar a nivel de calle y que Google te sugiera pues, restaurantes que tienen delivery, que tienen opción de takeaway. Cada vez lo vamos a ir viendo más en estos tiempos un poco de pandemia, ¿no? Y luego lo que decíamos, Google, a través de esta ficha de Google My Business, se está convirtiendo también en una especie de intermediario. Google al final lo que quiere es que tú consultes esa ficha y que reserves una habitación, ya sea a través de un servicio tercero como Booking, como Hoteles.com, como Expedia, como Trivago.es. Y lógicamente Google, si deriva tráfico y alguien acaba reservando, acaba convirtiendo y reservando una habitación, Google se lleva un cacho, una comisión, pues por parte de ese servicio un poco final, ¿no? que provee el servicio. Google My Business es una especie de red social que debemos tener muy en cuenta y que ofrece un montón de información. Aparte de, lógicamente, haceros con el control de la ficha de Google My Business cuanto antes, sobre todo si tenéis una ubicación física, es decir, sois un restaurante, un alojamiento y tal, tenéis que reclamar ese perfil y coger el control de esa ficha cuanto antes, para que manejéis los horarios, la página web, el teléfono, para que toda la información esté correcta y lo que permite Google My Business es funcionar también como una especie de blog, como una especie de canal de comunicación en el que tú puedes hacer publicaciones. Con ese botón de crear publicación, tú puedes lanzar una oferta, una novedad, puedes, lo que decíamos, organizar un evento, como en Facebook Events, puedes organizar también un evento. Entonces, bueno, estas publicaciones, si tú eres activo en Google My Business, tu negocio, digamos, en Google Maps va a empezar a destacar. Es decir, Google va a ver que eres activo y va a decir, bueno, hay cierta actividad en este negocio, me están nutriendo de contenidos, entonces, poco a poco, en los resultados de búsqueda de Google normal y de Google Maps, Google te va a ir aupando en esos resultados y vas a ser más visible para ese usuario que anda buscando un restaurante, dónde dormir a última hora o lo que sea que busque, ¿no? Que sepáis que insisto mucho en que Google My Business es una herramienta súper, súper potente y súper interesante y en la que creo que deberíamos prestar más atención. Bueno, el email marketing. Decían que con las redes sociales iba a morir, pero el email marketing lo cierto es que no ha muerto y hay gente que sigue trabajándolo muy bien. Tanto destinos, como veis, Eslovenia, paradores, como bodegas, por ejemplo. Vivino, que es una web que vende vino, yo creo que hace la mejor newsletter e email marketing del mundo mundial. Los que os guste el vino, os recomiendo porque es difícil no hacer clic en alguna de las ofertas que mandan porque están súper trabajadas. Es decir, hay una creación de contenido
muy bien pensada detrás de todo esto, hay una estrategia muy bien definida y la verdad es que hay gente que lo sigue haciendo muy bien. Simplemente para que tengáis en cuenta que el email marketing bien hecho todavía surte efecto, ¿vale? Y WhatsApp for Business, la versión un poco de negocio de WhatsApp, pues bueno, también se pensaba que esto iba a ser el gran sustituto del email marketing. Mucha gente decía que con WhatsApp for Business el email marketing iba a morir. No creo que sea así, pero sí es verdad que esto nos abre las puertas a tener otro canal de atención al cliente ante los usuarios. Lógicamente, si abro un nuevo canal, tengo que atenderlo. Quien tenga una tienda, que la atienda, como se dice, ¿no? Entonces, estar activo, tener un perfil activo en WhatsApp for Business, pues implica que voy a tener que, bueno, voy a poder hacer listas de difusión, voy a poder lanzar mensajes a grupos y demás, pero lógicamente la gente me va a preguntar cosas y lo que tiene bueno WhatsApp for Business es pues que bueno, que de alguna forma puedo automatizar ciertas tareas o ciertos mensajes de respuesta, ¿no? Poner un horario concreto de atención al cliente, decir que en estos momentos no te podemos atender porque estamos liados, pero que te vamos a contestar lo más pronto posible. Bueno, WhatsApp for Business, dentro de la suite un poco del grupo Facebook, poco a poco también se va a ir convirtiendo como en una herramienta de mensajería instantánea que va a ser ampliamente utilizada con fines de marketing. Y yo creo que vamos a ir viendo en próximos meses y años una evolución potente, pero ya se está viendo como un canal muy, muy potente, como digo, para llegar a nuevos clientes, ¿vale? Cada vez las páginas de Facebook integran pues que te mandan un mensaje vía WhatsApp. Hay páginas web como las estaciones de esquí de Francia, hay muchas que publicitan directamente, ¿no? Incluso en español, como este caso, aunque esté en Francia, que te dicen, chatea con nosotros, te contestamos en español si tienes alguna duda de cómo comprar el forfait, cómo llegar, cómo están los accesos. Lo que decíamos, puede ser un poco esclavo. Si abro este canal, tengo que estar para contestar a lo que me llegue, ¿vale? A esos mensajes que me lleguen. Formentera como destino en su día, en el 2007, como veis ahí, abrió un servicio de alguna forma, atención vía WhatsApp, al que la gente se podía suscribir. Entonces, esto, pues bueno, puede ser esclavo, pero puede ser interesante y puede aportar valor para mucha gente, porque WhatsApp se ha convertido en una especie de estándar de comunicación para muchísima gente. La Rioja Turismo, en su página web, ofrece unirte a un grupo de La Rioja Turismo en el que te van contando novedades y de forma diaria pues te mandan una fotito pues para que te acuerdes de ellos, para notificarte un evento, de una jornada interesante que hay. Pues bueno, son estrategias de marketing también, marketing digital, para llegar a esos clientes y para que no se olviden de nosotros, ¿vale? Incluso para fidelizarlos. Y es muy, muy sencillo de utilizar. Todo esto, cuando llegue WhatsApp Pay, que ya se está probando en países como India, América y demás, pues bueno, va a llegar un momento en el que al igual que utilizamos Bizum hoy en día para pagar cosas o tarjeta de crédito para pagar en online o PayPal, WhatsApp Pay, si es que se acaba implementando y llegando a España, pues va a ser otra forma de incluso reservar servicios a través de WhatsApp, con esa cuenta de WhatsApp Business del alojamiento, del restaurante, lo que sea, incluso pagar a través de WhatsApp, con una pasarela de pago que conectarán y demás. Es decir, se puede convertir en una piedra angular muy interesante en ese futuro marketingiano de la mensajería instantánea y de la relación con clientes, ¿vale? Hemos hablado, como veis, de muchas herramientas, de muchas técnicas, de muchos conceptos, pero lo de siempre, hay que ver el retorno de invertir tiempo ahí, de invertir dinero en publicidad. Entonces hay que prestar atención al medir. Lo que no se mide no existe y lo que no se mide no se puede mejorar. Por tanto, siempre hay que medir cualquier acción que tomemos. ¿Cuál es la herramienta de medición más estándar a nivel de páginas web? Pues bueno, Google Analytics, ¿no? Google Analytics es una herramienta muy potente en la que tampoco vamos a profundizar hoy, pero creo que es muy interesante controlar 4 cosas básicas y que vuestras webs pues, sean capaces de enviaros un informe de cuánta gente os ha visitado, desde dónde os han visitado, desde qué ciudades. Esto os ayuda de alguna forma a entender cómo os visita la gente, cómo la gente llega a vuestra página web, si llega desde un buscador, si llega desde redes sociales, por ejemplo, que muchas veces nos empecinamos en estar en redes sociales a tope y luego vemos que el tráfico que nos llega de redes sociales pues es mínimo comparando con el que nos llega de otros canales como de referencia, directo o, por ejemplo, desde la búsqueda, ¿no? Es decir, normalmente lo bueno es que a la gente le encuentren en buscadores de Internet. A través de redes sociales el tráfico rara vez suele suponer más de un 5% o un 10% a lo sumo. Entonces, hay que tener claro un poco cuál es nuestro público, de dónde nos visitan y cómo llegan a nuestra web, ¿vale?
Y en Google Analytics, lo que decíamos, dándole un poco esa visión de negocio, podemos definir conversiones. Es decir, podemos definir que una conversión en nuestra web es descargarse un catálogo, enviarnos un email, cerrar una venta, comprarnos un producto o un lote de productos. Estas conversiones, bien definidas y configuradas, y para esto pues es probable que necesitemos ayuda externa, porque es ciertamente complejo, pero una vez configurado, la verdad es que nos da unas estadísticas y una visión sobre cómo está funcionando nuestra web a nivel de negocio brutal que podemos explotar y que sirven, perdón, lógicamente para mejorar muchísimo y lógicamente para vender mucho más, ¿no? Que es lo que todos pretendemos al final, por algo estamos aquí, ¿no? Bien, otra herramienta que se llama una extensión para Google Chrome, por ejemplo, que se llama Page Analytics, que es una herramienta de Google que te permite visualizar mapas de calor. ¿Qué es un mapa de calor? Bueno, es una herramienta, una extensión de Google Chrome, como digo, conectada con Google Analytics, que lo que te permite es cómo está interactuando el usuario en tu web. Es decir, en qué menú está pinchando. Pues aquí, por ejemplo, sé que en esta primera foto que veis abajo ha pinchado el 8,4% de las visitas que he tenido. En esta segunda foto, por ejemplo, solo pincha ya el 1,1%. Es decir, esto os tiene que ayudar a saber vuestra web, cuáles son las zonas calientes, por eso lo de mapa de calor, de vuestra web y qué zona está funcionando mejor que otras. Esto te puede ayudar pues, de cara a definir mejor los menús, qué fotos poner, si poner fotos atractivas. Y bueno, es una extensión gratuita que la verdad es que funciona muy bien. Oye, que no me quiero complicar con Google Analytics y demás. Pues oye, puede ser interesante, por ejemplo, utilizar acortadores de URL. ¿Un acortador de URL qué es? Pues bueno, es un servicio gratuito como por ejemplo bit.ly, que se ha convertido en un estándar a nivel de Internet, que lo que hace es una URL larga de nuestra página web, convertirla en una URL, como veis ahí, mucho más amigable, mucho más fácil de recordar y mucho más clicable por el usuario. Lo que te proveen este tipo de servicios, ¿qué es? Pues bueno, que de alguna forma luego te proveen cuántos clics ha hecho la gente. Sin entrar en Google Analytics ya tienes una primera impresión de cómo ha funcionado pues ese contenido que has compartido en redes sociales, por ejemplo, o en algún otro canal, desde dónde te han hecho clic y demás. Bueno, simplemente otra herramienta más. Y ya para terminar, sí quería hablar un poco de este mundillo un poco tan en el candelero también y a veces tan oscuro, que es el tema de los blogs, bloggers, influencers y demás, ¿vale? Bien, con este mensaje que leí el otro día, sacado de una encuesta, pues eso, la gente se piensa que esto es jauja y claro, como ve lo que decíamos en Instagram, pues que todo es tan bonito y que viajar es tan chulo y encima vivo de ello y tal, pues bueno, hay mucha gente que dice, pues yo para qué voy a ir a la fábrica a hacer tornillos, ¿no? Si puedo viajar y compartir mis fotos en Instagram. Bueno, esto lógicamente todos sois conscientes de que no es así y muy poca gente, muy pocos bloggers viven hoy en día de viajes, de gastronomía y demás. Pero bueno, hay un concepto erróneo que entre todos vamos a ir un poco cambiando. La importancia de los blogs, ¿de qué viene? Todo el mundo también pensaba que estaban muertos los blogs, pero lo cierto es que hay mucha gente que sigue leyendo blogs y de alguna forma, con el bajón un poco que han experimentado ciertas redes sociales, hay gente que está volviendo a los blogs. Los blogs son medios, fuentes de información, pues que cuentan las cosas de una forma quizá más fresca, independiente en muchos casos, y a la gente le gusta eso, ¿no? Ese tono un poco más cercano. A Google le encanta la carne fresca que producen los blogs. Los blogs normalmente, como se actualizan pues con cierta asiduidad o con cierta frecuencia, producen contenido y Google lo que quiere es contenido para indexarlo y tener un poco en ese mare magnum de contenidos que tiene ahí indexados por sus diferentes arañas, bots y demás. Como veis aquí en una búsqueda muy sencilla que hacemos, enseguida en la primera página de resultados de Google normalmente vamos a ver muchos resultados que tienen que ver con contenidos que han sido generados por blogs, por ejemplo. En muchos casos contenidos buenos, en otros peores, pero al fin y al cabo son contenidos que han sido generados por bloggers y que han posicionado bien. A todos habréis hecho alguna vez en vuestro destino algún fan trip, algún press trip con viajes de prensa. Ahora también se llevan mucho los blog trips, incluso influencer trips se ha llamado, ¿no? En algunos casos, pues bueno, que sepáis que existen ese tipo de fórmulas y al final, si proporcionamos una buena experiencia al blogger, pues el blogger, lógicamente, si en esa colaboración, en ese acuerdo de colaboración, pues va a intentar generar de alguna forma buen contenido. Lo de siempre, si apostamos por este tipo de acciones, vamos a intentar medir un poco el retorno. Es decir, yo he invitado a tal blogger o a tal instagramer a mi agroturismo o a mi destino a pasar un fin de semana, pero ese blogger, ¿qué me ha dado a cambio? Es decir, ¿qué contenidos me ha generado? Y por supuesto, ¿cuánta gente ha visitado mi página web? O incluso,
cuánta gente ha acabado reservando una cabaña o visitando un poco, reservando una experiencia pues para ver al Olentzero o para conocer el patrimonio industrial de no sé qué fábrica, ¿no? A veces es difícil cerrar el ciclo y demostrar de alguna forma cómo una acción de este tipo con bloggers tiene un retorno económico claro y se convierte de alguna forma, tiene esa conversión en forma de reserva, de alojamiento, de restaurante, de mesa o lo que sea. Una opción buena, ¿cuál puede ser? Ofrecer un código de descuento a esa persona con la que colaboramos y si yo tengo una tienda online, pues que de alguna forma para trazar y saber si por los contenidos que ha generado ese blogger alguien ha hecho una reserva, pues bueno, a través de códigos de descuento o un código concreto, un código de afiliación, pues bueno, puedo saber cuánta gente me ha traído pues esa acción que he hecho con ese blogger, con ese Instagramer o con lo que sea, ¿no? Lo que decíamos, el lado oscuro. ¿Qué hacer ante este tipo de propuestas que seguro os han llegado, ¿no? Oye, invítame a pasar un par de días a tu destino o invítame a comer a tu restaurante y te pongo una foto en Instagram. Esto es tristísimo, yo soy súper crítico con este tipo de cosas porque la verdad es que hay mucho cara dura por ahí y yo creo que la forma de frenarlo muchas veces es que vosotras y vosotros cojáis la sartén por el mango, paréis los pies a esa gente y les digáis, vale, muy bien, gracias por tu mensaje, gracias por tu interés, pero oye, sin entrar más y tan a saco, ¿por qué no empezamos de nuevo y me cuentas quién eres, qué haces? Dame un poco pues, tus analíticas, es decir, cuánta gente te lee, cuánta gente te visita. Es decir, de alguna forma, darle un poco la vuelta a la tortilla y sin caer un poco en ese miedo de, ostra, le voy a invitar porque es un blogger súper conocido y si no me va a poner mal en redes sociales a parir. No, llevar un poco a vuestro terreno la cosa y decir, bueno, ¿qué quieres? Igual es súper interesante invitar a ese blogger o a ese influencer o a ese periodista o crítico gastronómico, pero siempre, pues de alguna forma llevándolo a vuestro terreno y diciéndole, bueno, explícate quién eres, preséntame tu proyecto y bueno, luego igual efectivamente me conviene, incluso estoy dispuesto a pagarte, llegado el caso, ¿no? Entonces, a la hora de trabajar con prescriptores digitales, 5 pautas muy sencillas. Explicar el objetivo del viaje o de la campaña, acción de promoción a esa persona con la que vas a trabajar o a ese medio con el que vas a trabajar, para que le queden las cosas claras desde el principio. Especificar muy bien las condiciones del acuerdo, es decir, yo te invito, pero tú me generas tales contenidos o incluso estoy dispuesto a pagarte si tú eres capaz de generar no sé cuántos contenidos. Por supuesto, lo de siempre, hacer una selección de perfiles adecuada. Es decir, si voy a vender un servicio de actividades de parapente, pues igual no tiene mucho sentido invitar a gente que tiene más de 65 años, ¿no? Pues bueno, lee, investiga un poco y entérate de qué perfiles pueden ser interesantes para tu negocio. Lo que decíamos, diferenciar entre contenidos, impactos y contenidos efímeros en redes sociales que vuelan y al de un día nadie los lee, o contenidos persistentes, que yo creo que nos tenemos que concentrar ahí, que la gente genere contenidos persistentes y hable de nuestro negocio para que luego esos contenidos sean encontrables en Internet. Por supuesto, ya que le hemos traído y vamos a hacer una colaboración, pedir un feedback interno de ese postviaje, ¿no? Es decir, oye, aparte de lo que publiques, ¿qué te ha parecido mi agroturismo? ¿Qué tal has comido? Y tal, un poco a nivel interno. Y lo que decíamos, medir ese retorno y esa inversión, esa conversión que has hecho pues, en esa acción, si es rentable, ¿no? Y a nivel de conclusiones generales y de todo este chaparrón que os estoy metiendo así tan rápido, una serie de conclusiones generales, ¿no? Lo que hemos dicho. Sin una buena web no hay paraíso, hay que tener una web que sea cañón, súper actualizada, súper responsive, que sea súper visual y atractiva para el usuario, orientada a la compra. Hay que llevarse muy bien con todos los productos de Google, con especial relevancia con Google My Business, en muchos de vuestros casos. Luego lo que decíamos, hacer ese ejercicio de ponernos en la piel del usuario que se enfrenta a teclear en el buscador, que es a ver qué está pasando por su mente a la hora de encontrar un servicio, ¿no? Eso os va a ayudar a identificar esas palabras clave interesantes de cara a vuestro negocio y os va a identificar también pues, palabras clave para generar contenidos pues, asociados un poco a esas palabras clave que quizá inicialmente no habíamos identificado, ¿no? Las redes sociales, lo que decíamos, si hay que bajar el pistón, se baja, no pasa nada, sin volvernos locos y siempre que estemos allí con ciertos claros objetivos de negocio, de escucha activa o algo. Es decir, para perder el tiempo en redes sociales es muy fácil, pero no conviene estar. Valorar que hacer una inversión puntual en publicidad digital pues puede llegar a ser rentable. En los anuncios de Google, Google AdWords, en Facebook, Instagram Ads, puede ser interesante comparando con publicidad en otros medios, por ejemplo.
Acciones puntuales con medios y prescriptores, sobre todo digitales o incluso periodistas un poco más tradicionales en medios como periódicos y demás, sigue siendo algo que puede llegar a ser rentable siempre que la acción pues, tenga un objetivo de negocio y tenga un acuerdo de colaboración muy claro entre ambas partes, ¿no? Como comentábamos. Y luego lo que decíamos, todas estas acciones y campañas que hagamos, ya sea en redes sociales, inversión en SEO, en contratar un blogger, en que me hagan un vídeo y tal, pues medir un poco siempre el retorno que tiene nuestro negocio, si vendemos más normalmente, y a ver qué acciones hay que tomar, si hay que tomar acciones correctoras. Bien, y con esto acabo un poco mi chapa y chaparrón, nunca mejor dicho. Y sí quería, de alguna forma, pues proponeros un par de ejercicios para el martes que viene. Sí me gustaría insistir en eso, en que os pusierais muchas veces, que es un ejercicio que no hacemos, os pusierais en la piel del usuario que busca, que se enfrenta a un buscador y empieza a teclear, pues eso, dónde dormir cerca de Durango, por ejemplo, ¿no? Creo que nos tenemos que poner más en la piel del usuario. Y sí os voy a pedir que hagáis un ejercicio, lógicamente no son ejercicios obligatorios, pero sí me gustaría que desde vuestro destino, alojamiento, restaurante o la empresa que tengáis, hagáis un poco de ejercicio de poneros en la piel del usuario, intentar identificar esas palabras clave interesantes, porque os las sugiere Google, porque, bueno, salen colateralmente en contenidos en los que habéis leído lo que sea, pues que sean interesantes de cara a vuestro negocio. Luego, si en un segundo ejercicio, sí os pediría, si queréis, que penséis, pues eso, en una acción con prescriptores, por ejemplo. Es decir, yo que quiero promocionar mi destino o mi alojamiento, realmente, ¿qué quiero mostrar? ¿Qué quiero vender? Que esto va muy ligado a ese primer ejercicio de qué palabras clave, ¿no? Y, por ejemplo, que hagáis un ejercicio de identificar perfiles interesantes, sean instagramers, youtubers, fotógrafos, periodistas, bloggers, lo que sea, con los que os gustaría, por ejemplo, trabajar para vender pues, ese servicio o producto que queréis vender asociado a vuestro negocio, por qué elegís ese perfil y luego hablar un poco de ese acuerdo de colaboración, ¿vale? De esa acción, es decir, ¿qué le voy a ofrecer yo a ese perfil para que venga? ¿Cómo voy a hacer atractivo mi destino para que venga, para que ese blogger, ese instagramer venga aquí? Hablo en general, de esos influencers o lo que sea, y lo que decíamos, ¿qué le voy a pedir a cambio? ¿No? Yo creo que hagáis ese ejercicio de idear o empezar a pensar en diseñar una especie de acción con prescriptores, en muchos casos digitales, pues puede ser un ejercicio interesante. Sí os agradecería que me lo mandaras por email a miguel@lonifásico.com, la dirección que veis ahí. Os voy a dar de plazo un poco hasta el viernes y mi idea sería de alguna forma, pues bueno, estos ejercicios los voy a analizar, os voy a intentar contestar, o por lo menos si veo que hay puntos en común entre los diferentes ejercicios que me mandéis, pues bueno, intentaré sacarlos en la sesión del martes y comentar pues esos puntos en común y problemas o áreas de mejora un poco públicamente, ¿no? Y asociado a esto, ese punto 3 que decía, si alguien quiere que le haga yo una auditoría un poco express, por decirlo de alguna manera, de su página web, de cosas que creo que se pueden mejorar o de cómo está posicionado o a nivel de redes sociales, de algún perfil concreto en redes sociales y tal, pues como con un máximo de 5 cuentas, entidades o tal, pues yo creo que estaría bien para yo poder analizarlas también. Lo podéis dejar a través del chat o escribirme un email, como digo, ahí a miguel@lonifásico.com y el martes, lo dicho, conclusiones tanto de las auditorías como de esos 2 ejercicios primeros que os pongo ahí, pues bueno, yo intentaría compartirlos, pues bueno, para que de alguna forma aprendamos todos, porque como digo, seguro que va a haber muchos problemas, muchas áreas de mejora y muchos puntos en común bueno, que creo que merecen ser compartidos para que todos los que estamos aquí aprendamos, ¿no? Así que os animo porque, vamos, no vamos a meter el dedo en el ojo a nadie, porque al final lo que queremos es eso, que todos nos vayamos de aquí con algo y aprendiendo o con alguna materia interesante de cara a profundizar a posteriori. Mira, ya tienes, Miguel, tenemos ahí a Turismo de Baquio adjudicado una auditoría. Sería bueno que, de hecho, haya más gente que se postule, sobre todo también por tener un poco variación o variedad de entidades a analizar, ¿no? Tenemos ya una oficina, o digamos una DMO, una entidad municipal de promoción turística, alojamientos, empresas de actividades. Mira, perfecto. Robert propone Artesoro Baserria, luego tenemos el agroturismo Ibarra.
alguna que sea intermediación o del mundo de la hostelería o del mundo de las actividades. Eso es. Podría ser una auditoría genérica si alguien se postula un poco, pues eso, lo que voy a hacer yo es una auditoría genérica de la web, de las redes sociales si es que tiene, pero si alguien tiene alguna duda, consulta un poco más concreta, pues lo dicho, lo vamos a intentar por lo menos sin que se nos vaya demasiado tiempo y con la idea de compartir un poco lo que veamos, ¿vale? Públicamente el próximo martes. Leire también propone Leicatur, o sea que Vale. tendríamos un hueco más para esas auditorías, bueno, más que auditorías, esos análisis constructivos. Sí, eso es. Venga, animaos, alguien más. Una quinta empresa, entidad. Vale, pues la Casa Rural, Urresco Ametsa y Ecovideac. Vale, pues ya está. Hasta aquí hemos llegado. Ya tenemos 6. Venga. Perfecto. Gustavo, propuesta de web. Bueno, por ahora tenemos el cupo ya cubierto, pero bueno, ya dependiendo de qué quieras ver de la propuesta de la web, pues bueno, podemos analizarlo. Pero bueno, a priori, a ver, los 6 primeros que hemos confirmado, lo único que tened en cuenta que el análisis se verá públicamente el próximo día, ¿eh? O sea, que si alguien tiene vergüenza, pues que se va a aprovechar sobre todo para que el resto de la gente también aprenda, ¿eh? O sea, para que no sea algo que quede en privado, sino que el resto de asistentes a la siguiente jornada con Miguel pues también pueda aprender de las cosas que están bien hechas y las que quizás se puedan mejorar. Y lo dicho, de los 2 ejercicios que os propongo, identificar palabras clave de alguna forma y diseñar esa posible acción con prescriptores digitales de cara a promocionar un producto o servicio de vuestro negocio, lo mismo, si veo que hay puntos en común, intentaré de alguna forma pues sacarlos aquí para que, bueno, aprendamos todos, ¿no? Entonces, yo creo que puede ser interesante también hacer ese ejercicio y os animo a que por lo menos os sentéis y dediquéis un tiempo, que yo creo que ahora estamos en tesitura de poder dedicarlo, a este tipo de cosas estratégicas de cara a, bueno, a potenciar nuestro negocio de cara al futuro, ¿no? Bueno, si en todo caso, si hay alguna pregunta ahora, algún comentario que queráis hacer, aunque nos hemos pasado un poquito de tiempo, pero bueno. Sí. Ha sido un chaparrón intenso, supongo. No sé cómo se habrá quedado la gente. Bueno, están acostumbrados, ya van de chaparrón en chaparrón, ¿eh? O sea que... Pero bueno, yo creo que esta parte práctica es interesante porque, como decía, aprender y no practicar es como no aprender. Así Eso que... es. O si para la semana que viene, por ejemplo, vemos que con el tema de ejercicios, bueno, en una horita di que lo vamos a cubrir, pero bueno, si veríamos que hay hueco o alguien quiere profundizar en alguna materia, pues bueno, podríamos volver a repetir una parte más o no sé. Depende cómo andemos de tiempo también la semana que viene, pero yo dispuesto a de alguna forma a moldarme también a lo que la gente vaya pidiendo un poco. Isarra, va a estar colgado en la web de Durangaldea, van a estar colgados todas las grabaciones, o sea que ahí lo tendréis disponible. Ya tienes una nueva lectora, Miguel. Emma ha descubierto lo unifásico, así que ya se va a inspirar gracias a tus viajes gastronómicos y familiares. A ver. Tengo que publicar mucho más, que últimamente lo tengo un poco parado, pero bueno. Sí, pero bueno, eso significa que tienes mucho trabajo. O sea, que eso sí, también es verdad. Y eso vas a pagar más impuestos, o sea que muy bien. Bueno, pues nada, Katy, Miguel, despedimos la sesión. Muchísimas gracias a todos y todas por la asistencia. Esperamos que haya sido de utilidad, que seguro que sí. Y os emplazamos a la siguiente sesión. ¿Vale? Ya tenéis el calendario también. Además, bueno, que se está publicando los anuncios de los diferentes seminarios a través de diferentes redes y webs y demás. Así que, pues nada, eso, que tengáis un muy buen día, un buen resto de semana y nos vemos en la siguiente. Venga, eskerrik asko. Agur. Eskerrik asko bai denori. Agur.